Le voy a invitar a que abra su Biblia. Solo quiero dejar 2 versículos. Tengo este honor de poder esta noche compartir la palabra, y tengo 2 versículos que quiero dejar en el corazón de la iglesia. Algo que está sucediendo en la iglesia es que, y no solo me refiero tal vez a esta iglesia, a la iglesia en general, el Señor nos ha dado la oportunidad de viajar en estos últimos 3 años en toda nuestra nación y fuera también del país. Y yo he visto algo, que la iglesia, cuando me refiero a la iglesia, me refiero a pequeños, me refiero a grandes, me refiero a jóvenes, a mujeres, que todos buscamos un privilegio, todos buscamos servir, y eso no es malo, eso es bueno. Pero son pocos los que están buscando realmente el querer agradar el corazón de Dios. Amén. Son pocos los que realmente quieren estar ahí en la presencia de Dios. Y esos versículos hablan acerca de un llamado que el Señor nos ha hecho. Y usted puede leer conmigo Apocalipsis capítulo 1 verso 6. El Señor nos dio un llamado a todos. Y si toda la iglesia de Jesucristo nos levantáramos a cumplir ese llamado, el mundo va a empezar a temblar, porque la iglesia de Jesucristo toma su lugar. Amén. Ahí donde usted vive, la gente va a empezar a alzar su mirada hacia usted, porque va a decir: esta persona está marcando algo en este lugar que es muy diferente a los demás. Y quiero que lea conmigo Apocalipsis capítulo 1 verso 6. Le dije, ¿verdad? Lo puede leer conmigo. Dice: e hizo de nosotros un reino de sacerdotes para Dios su Padre. Lo podemos leer una vez más. Dice: e hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios, para Dios nuestro, o Dios su Padre. ¿Qué hizo de nosotros el Señor? Un reino de sacerdotes. Diga conmigo: soy un sacerdote. Amén. Entonces, hermanos, algo que nosotros tenemos que entender es que los privilegios que nosotros busquemos en la iglesia no son los que definen nuestra identidad. Dios nos dio una identidad, y el mundo anhela que nosotros nos manifestemos en esa identidad que el Señor nos ha dado. Y la identidad que Dios nos ha dado es que Él nos ha hecho sus hijos. ¿Cuántos hijos de Dios o hijas de Dios hay aquí esta noche? Amén. La pregunta está esta noche: ¿cómo nos está conociendo el mundo? ¿Cómo nos conoce el mundo? ¿Cómo nos define el mundo? ¿Como una persona que realiza un trabajo más? ¿O realmente el mundo se da cuenta en el ambiente que vivimos que somos sus hijos, que somos hijos o hijas de Dios? Amén. La Biblia habla que Él nos ha dado un llamado. Él nos dio identidad. Diga conmigo: Él me dio identidad. Al Señor no le importa qué título traigamos delante de Él. A Él lo único que le interesa es que somos sus hijos. Amén. Nadie tiene que tener quizá un título como para decir: es que no tengo el título de pastor, si no me acercaría a Dios. Es que no tengo el título de adorador o músico de la alabanza de la iglesia, si no me acercaría a Dios. No, el título que Dios nos dio es el título de ser llamado hijos de Dios. Amén. Qué honor, ¿verdad? Qué honor, y el título más grande que el Señor nos ha dado. Y a través de esa identidad nosotros debemos definir entonces cuál es nuestro llamado, independientemente de asignaciones que hayamos recibido en la iglesia. Y la Biblia dice que e hizo de nosotros un reino de sacerdotes, dice, de Dios su Padre. ¿Qué somos? Sacerdotes. Amén. Y quiero darle, hermano, 4 cosas que en la antigüedad, en la palabra del Señor, hacía un sacerdote. Tal vez cuando viene a nuestra mente la imagen de un sacerdote, nos viene a la mente lo que la Biblia describe, ¿verdad? Una túnica, una vestimenta, quizás una sotana. La Biblia no está hablando de esa clase, quizás hoy,
o en la antigüedad de sacerdotes. Hoy los sacerdotes son en espíritu y en verdad. Y la Biblia habla que en la antigüedad los sacerdotes eran los que preparaban el lugar donde iba a ser o donde iba a ponerse el arca del pacto, la presencia de Dios. Amén. ¿Qué hacían los sacerdotes? Preparaban el lugar, el tabernáculo, la tienda donde iba a estar el arca del pacto, y la iglesia o el pueblo se iba a reunir para honrar la presencia del Señor. Amén. Entonces cada uno de nosotros, la iglesia, hoy podemos levantarnos y en cada lugar donde estamos, Dios nos está llamando a cambiar la atmósfera de cada lugar. Y en vez que se levanten ídolos, en vez de que se levante idolatría, nosotros debemos levantar el nombre de Cristo Jesús en todo lugar. Amén. Dios dice que nos hizo sacerdotes, un reino de sacerdotes. Toda la iglesia hoy podemos ser participantes de traer la presencia de Dios a la tierra. Amén. ¿A cuántos les gusta eso? La Biblia dice que los sacerdotes armaban y desarmaban el tabernáculo. Eso quiere decir que ellos preparaban el lugar como lo que hicimos hoy. ¿Sabe qué hicimos hoy? Con nuestra alabanza y nuestra adoración preparamos un lugar para la presencia de Dios. Pero usted puede hacer eso en casa. Y es lo que el Señor está hablando a su iglesia, que cada uno de nosotros nos levantemos para que lo que hoy hicimos acá, usted lo pueda hacer en su trabajo, lo pueda hacer en casa. Amén. Lo puede hacer en la empresa, lo puede hacer donde estudia. Que usted es un sacerdote que puede transformar el ambiente de cualquier lugar por el ambiente de Dios. ¿Cuántos se están levantando el nombre de Jesús ahí donde vive? Segunda cosa que hacía un sacerdote, era portador de la presencia del Señor, dice la Biblia. Acuérdense que ellos eran los únicos que podían cargar el arca del pacto, que contenía o simbolizaba dentro del pueblo de Israel la misma presencia del Señor. La Biblia dice que cuando Cristo murió, el templo fue el velo del templo fue rasgado, y eso dio paso a que hoy todos los lavados con la sangre de Cristo podemos entrar al lugar santísimo. Amén. Todos. Por eso la Biblia dice que hoy hizo un reino de sacerdotes. En el Antiguo Testamento eran seleccionados. No cualquiera podía entrar al lugar santísimo. Les quiero decir esta noche que todos los que estamos aquí podemos entrar a la presencia de Dios. Amén. Denle un aplauso al Señor, Él es merecedor. Somos sacerdotes. Y el sumo sacerdote que entraba al lugar santísimo podía en carne propia y cara a cara poder disfrutar de esa presencia de Dios. Y la Biblia habla que los levitas, los sacerdotes, portaban el arca del pacto. Qué honor de esos levitas en ese tiempo, que cargaban el arca del pacto que nadie más podía llevar. Pero la Biblia dice que ahora todos, cada uno de los que estamos aquí, somos portadores de la presencia del Señor. Amén. Y si alguien es portador de la presencia de Dios, es portador de autoridad, es portador de poder. Le pregunto esta preciosa noche, ¿cuántos saben que Dios está habitando dentro de ustedes? Entonces usted tiene autoridad. Amén. Usted puede echar fuera demonios, usted puede hacer huir al enemigo. Amén. Me acuerdo, yo somos hijos de pastor, mis tres hermanos, el del bajo batería, el de bajo Oni, Esdras, de la batería Oni, y pues mi nombre es Josué, y también aquí en el piano Johnny. Y los tres somos hijos de pastor. Hemos vivido toda nuestra vida, pues literalmente creo que dentro del templo. Mi papá tiene 44 años de ministerio, más de 15 iglesias fundadas alrededor de nuestra ciudad. Pero yo me acuerdo que hubo un tiempo donde si el pastor no llegaba a la casa o no lo visitaba al año a la casa de algún miembro, ese miembro casi se moría. Pastor, usted no me visitó.
¿Y por qué ya no llegó a la iglesia? Porque usted no me visitó. Estaba enfermo y no llegó a orar por mí. Estuve a punto de caer y usted nunca llegó conmigo. Hermano, debemos darnos cuenta que la presencia de Dios está dentro de nosotros. Usted tiene poder, tiene la autoridad para poder liberar a otros, para ayudar a otros. Amén. La Biblia dice que estos sacerdotes eran portadores de la gloria de Dios. Dele esa buena noticia al que está a su lado y dígale: somos portadores de la gloria de Dios. ¿Cuántos son portadores de esa gloria de Dios? Si la iglesia nos levantáramos creyendo esa promesa de que somos sacerdotes, hermano, nosotros afectaríamos el mundo más rápidamente de lo que lo hemos hecho. Amén. Se sanarían los enfermos. No tendrían necesidad quizá de llegar un predicador internacional o alguien de afuera. Usted tiene el Espíritu Santo y usted tiene poder para sanar los enfermos, para liberar a los cautivos, para levantar a los que están caídos. Amén. Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo está sobre nosotros. Somos portadores de la presencia de Dios. Tenemos autoridad. Me acuerdo que una vez un pastor nos invitó para poder ministrar en un encuentro, un retiro. Encuentro le llamamos en Guatemala un retiro. Y nos habían invitado a nosotros exclusivamente solo para dirigir la alabanza. Entonces me acuerdo que el pastor pasó el viernes, pasó el sábado y el domingo en la mañana nos dice: hermanos de Casa de David, ¿será que nos pueden ayudar a ministrar a los muchachos? Si pueden poner una música de fondo. Y entonces nosotros empezamos a orar por los muchachos. En eso los muchachos, la mayoría se empezó a demonizar, a manifestar espíritus dentro de ellos. Entonces me acuerdo que el equipo que iba de jóvenes a ministrar llevaba un pantalón de esos que usan el ejército y una camiseta negra que decía atrás: Soldados de Cristo. Impresionante, ¿verdad? Vea conmigo, impresionante. Entonces, cuando ahí en el suelo estaban los jóvenes tirados y el diablo se estaba manifestando, estos corrieron y empezaron a imponer las manos sobre ellos. Pero ¿sabe qué les decía? Satanás, tú no tienes poder, tú no oras, tú no lees la palabra. Y todo este ejército que iba dispuesto a ministrar les ganó el miedo y todos se salieron del auditorio. Y me acuerdo que nosotros empezamos a orar y me acuerdo que los demonios empezaron a gritar y decían: me quemas, por favor no pongas tu mano sobre mí, me quemas. Y empezaban a salir los demonios, empezaban a salir. ¿Por qué? Porque hay que entender que somos portadores de la presencia del Señor. Amén. Pero un sacerdote no va a portar la presencia de Dios a menos que viva en la presencia de Dios. Usted tiene que habitar en la presencia del Señor para que el enemigo tiemble. Por eso comencé diciéndole al principio que la gente hoy está buscando privilegios y el enemigo no tiembla ante gente que tenga un privilegio, por muy grande que sea. El enemigo, el reino de las tinieblas, tiembla cuando ve hijos de Dios portadores de su gloria. Sonríale, aquí está a su lado. ¿No le ha pasado a alguien aquí que alguien que no conoce a Cristo le dice: no sé qué tienes, pero hay algo en ti poderoso? ¿Le ha pasado que la gente empieza a decir: es que mientras estoy contigo tiemblo? ¿Cómo no va a temblar si usted es portador de la presencia de Dios? La Biblia dice que cuando Jesús hacía su entrada a las ciudades, los demonios temblaban y huían. ¿Sabe qué necesita Monterrey? Sacerdotes. ¿Sabe qué necesita Monterrey? Sacerdotes, portadores de la gloria de Dios. Amén. Hermano, que su vida en Cristo Jesús no sea definido por un privilegio. Que su vida en Cristo Jesús esté definido por su posición en Dios. Amén. Yo he visto tantos músicos, tengo alrededor de 20 años de ser músico. De hecho, estudié, hace un ratito platicaba con
con Moisés y le contaba que hace más de 10 años estudié música acá en Monterrey y aprovechando me robé una regia también de acá. Me la llevé, la exporté para Guatemala. Entonces yo le cuento siempre a las personas, los hermanos, y le digo que el día que yo me declaré a mi esposa, le dije dos cosas. Uno, no pienso vivir en Monterrey. Y le voy a decir algo, Monterrey es hermosa, chula es esta ciudad. Pero yo siempre he definido mi vida en cuanto a un llamado, que Dios sea el que mueva. Entonces yo le dije, para que no te emociones, no voy a vivir en Monterrey. Y vamos a vivir allá en el pueblito chiquito de donde soy. Y número dos, le dije, yo vivo por la fe. Soy un siervo de Dios. Ella tenía un trabajo muy bonito y ganaba muy bonito. Entonces ella me dice, no, si yo ya lo pensé. Lo que hace el amor, ¿verdad? Y luego pues despiertan y se termina el... Entonces yo he visto que mucha gente en el área que nosotros nos ha tocado la alabanza quiere ser guitarrista, pero no quiere estar en la presencia de Dios. Y yo le digo a los muchachos, Satanás no tiembla ni porque toques como, ¿cómo se llama el mejor guitarrista del Jimi Hendrix? No sé cómo se llamará, un secular o el mejor. Satanás no le interesa mi guitarra, ni mi batería, ni mi voz, ni el piano. Satanás tiembla cuando ve gente llena de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. ¿Habrán de esos aquí esta noche? Hermano, usted es portador de la presencia de Dios. Amén. Yo he visto gente entrar a lugares de gobierno, a lugares, hermanos, donde quizás no le darían cabida a nadie más, pero cuando alguien lleva la gloria de Dios, las puertas se abren donde quiera que sea. Amén. David, ¿alguien me puede dar, si alguien ha estudiado la vida de David, tenía alguna posición de gobierno él? ¿Era hijo de algún gobernador para parar en el palacio del rey? ¿Era David quizás descendiente, no sé, segunda generación de políticos? No, pero había algo en él, había presencia de Dios. Por eso la Biblia dice, detrás de las ovejas yo te tomé para ponerte como rey de Israel. Cuando hay presencia de Dios, hermanos, Dios te abre puertas donde no lo imaginaste. David, es impresionante su historia, cómo él amó a Dios y cómo Dios lo escogió cuando desechó a Saúl y tomó a un muchachito para ser rey de una gran nación. Amén. Tercera cosa que hace un sacerdote, la Biblia dice que el sacerdote era escogido para ministrar a Dios. ¿Qué hacía? Ministraba a Dios. Hermanos, todo lo que hicimos esta tarde tiene una sola frase: ministramos a Dios. En cualquier lugar que nosotros nos presentamos, en mi corazón siempre hay una pasión: que la gente no termine de admirarnos a nosotros, sino termine de admirar a aquel que nos llamó. Esa es la esencia de la adoración. Cuando alguien predica acá, el centro no es que alguien haya predicado excelente o ha hecho milagros, porque todo lo que hizo se trata solo de alguien, de Cristo Jesús. Cuando usted sirve allá afuera, ¿sabe qué es el trabajo que más admiro yo dentro de la iglesia? Los servidores. Servidores le dicen acá ujieres. Ujieres. ¿Sabe por qué? ¿Y sabe a cuáles admiro más? A los que les toca en el parqueo. Porque aquí está la gloria de Dios y usted pagó VIP para estar adelante, ¿verdad? Porque iba a venir no sé quién, ni a San Marcos, no. Y usted pagó hasta estar acá, mientras que los hermanos están con el gorgorito allá y pitando y por favor estaciones ahí. ¿Usted cree que eso no le agrada a Dios? ¿O solo el que está hasta acá adelante? Es un trabajo que honra al Señor, ¿verdad? Pues yo siempre he llegado a pensar qué clase de mente tiene toda la gente que trabaja con mujer. Y yo he llegado a una conclusión: aman a Dios y saben que lo que están haciendo lo están haciendo para Dios. Amén. Porque se trata de Jesús. Amén. Se trata de ministrar al Señor. Cada vez que el hermano le dice aquí estaciónese, aquí no, porque es del pastor, le está ministrando al Señor. Amén.
todo se trata de darle a Él todo. Y los sacerdotes, dice la Biblia, que existían solo para uno, para Dios. Y la iglesia debe entender que todo lo que se hace aquí, si usted da dinero, es para Dios. Si usted diezma, es para Dios. Si usted ofrenda, es para Dios. Si usted ayunó, es para Dios. Amén. Si usted sembró un vehículo, es para Dios. Si tú cantas aquí arriba, es para Dios. Si alguien es ujier, es para Dios. Sea lo que haga, es para Dios. Amén. Entonces, hermanos, la iglesia, si se moviera y entendiera que todo lo que hace es para agradar a Dios, creo que la iglesia se aceleraría más rápido de lo que pensamos. Amén. Yo he visto gente correr cuando llega gente importante, pero no corre en su casa. Pero como va a llegarle esa persona importante, va, retrapea y se esfuerza porque llegó una persona que seguramente provocó ese entusiasmo. Le digo algo: todo lo que hagamos, hay uno que nos debe provocar todo el entusiasmo del mundo, y se llama Cristo Jesús. Amén. Eso, denle aplauso al Rey de Reyes. Sacerdotes, yo me acuerdo que en el tiempo que yo vine a estudiar acá a Monterrey, yo tenía como unos 10 años de ser director de alabanza de mi iglesia y hijo de pastor. Y como uno es hijo de pastor, pues se cree un poquito uno, ¿verdad? Que es el hijo del pastor. Yo me acuerdo que llegué aquí a una iglesia, aquí a Monterrey, y el pastor que me recibió me dijo: bueno, Josué, ¿sabes qué vas a hacer en el equipo de alabanza? Es que me vas a limpiar los cables. Y yo dije dentro de mí: ¿qué? ¿Yo limpiar cables? Y me acuerdo que ahí en el cuarto donde vivía, el Señor me habló y me dijo: Josué, si tú no limpias cables, no sirves para mi obra. Entonces entendí, hermanos, que todo detalle cuenta y es para Dios. Si alguien lava los baños, es para Dios. No se enoje ahí que de repente alguien no, o dejó no iba a decir cosas, pero como estoy en México, entonces puedo ofender. Todo cuenta y es para Dios. Y tan hermosa es una iglesia cuando hace las cosas para Dios. Porque dice el verso: e hizo de nosotros un reino de sacerdotes para su Dios y Padre. Y escuche: a Él sea la gloria, el dominio por los siglos de los siglos. Aquí esta noche toda la gloria se lo llevó uno, y se llama Cristo Jesús. Aleluya. Por último, cuarta cosa que hacían los sacerdotes es que dice que después de ministrar a Dios, ministraban al pueblo o bendecían al pueblo. A veces la comunidad cristiana es la que menos se ayuda entre sí, y nos llamamos hermanos. Si todos entendiéramos que Dios nos ha criado para bendecir la vida de otro, amén. Dios nos ha criado para ministrar a otros, pero a veces la cosa está al revés, ¿verdad? Primero queremos quedar bien con la gente y después con Dios. Pero hermano, la Biblia habla que el reino de sacerdotes entiende que primero se ministra a Dios y luego se ministra al pueblo. La Biblia dice que los sacerdotes, Dios los había llamado para proclamar bendiciones. Hermanos, cualquier lugar donde usted puede pararse, bendiga ese lugar, declárelo para Cristo Jesús, amén. La iglesia no debe maldecir, la iglesia debe bendecir todo lugar que pise la planta de sus pies, amén. Cuando yo llego a Monterrey y veo desde la ventana el aeropuerto y los cerros, y lo hacemos en cualquier ciudad, yo levanto mi mano y digo: bendigo esta ciudad. Bendigo esta ciudad, porque el Señor nos llamó para bendición, amén. Cuando usted entra a una casa, en vez de decir: este me copió los sillones que yo tenía, y empieza usted: este tiene el carro que yo tengo, este hermano me está copiando, quiere ser como yo. Bendiga ese lugar, amén. Y dígale: ojalá esta casa tenga más que yo. Amén. Dios nos creó para bendecir a las personas. Eso hacen los sacerdotes.
Amén. ¿Qué tal si todo el mundo levanta sus dos manos y bendecimos Escobedo? Aquí donde está esta iglesia, donde fue fundada, levante su voz y diga: soy un sacerdote de Dios y bendigo la tierra donde estoy parado, donde estoy sentado. Bendecimos Escobedo, bendecimos Nuevo León, bendecimos Monterrey, bendecimos México. Para eso fuimos criados, para bendecir los lugares donde el Señor nos pone. Amén. Ponga la mano al que está a su lado y dígale: lo bendigo, hermano, hermana. Diga: yo lo bendigo. Cuando uno abre la Biblia, uno encuentra cómo Aarón bendijo a sus hijos y le dice: Jehová te dé lo mejor de la tierra, Jehová te bendiga, Jehová te guarde. ¿Sabe que esas bendiciones transforman cualquier vida, hermano? Estamos viviendo en un tiempo donde todo es caos, todo es oscuridad, todo es tinieblas. Pero si la iglesia entiende su posición y su privilegio, usted va a ser un transformador de cualquier ambiente. Amén. ¿Qué tal si también hace un ejercicio personal y bendiga su vida? Diga: soy un bendecido. Ustedes son una bendición, iglesia. Amén. Castillo del Rey, La Fe son una bendición. ¿Saben para quiénes son una bendición? Para Escobedo, para Monterrey, para México, para Apodaca, perdón. Me tiene que perdonar porque no soy de acá, pero estoy profetizando que en Escobedo va a haber un Castillo del Fe. Ya hay. Bueno, aprovechamos para bendecirla. ¿Qué hace un sacerdote? Bendice. Levantaban proclamas, levantaban palabras que bendecía al pueblo. Por eso Israel es una nación tan bendecida, porque el Señor dijo: yo bendeciré a los que te bendijeran. Amén. Me acuerdo yo de las veces que me da risa, que he bajado al aeropuerto de Monterrey y me subo a un taxi. No, espero no ofender a nadie si se está trabajando en taxi. Digo un taxista que no conoce a Cristo. Y mire, dice todo tipo de groserías, de 100 palabras, dice una buena. Y yo voy risa y risa dentro de mi corazón. Digo: no le entiendo nada, pero mire, y me empieza a contar toda su tragedia, que dejó a su esposa y que ahora se juntó con otra. Un taxista le cuenta, no sé por qué le cuenta la vida a un desconocido. Pero ya al final yo le digo: mire, que Dios lo bendiga. No importa lo que esté pasando la gente, no lo ate, bendígalo. Amén. Bendiga a su familia, bendiga a su matrimonio, bendiga a sus hijos. ¿Alguien se levantó esta mañana bendiciendo su familia? ¿Algún papá y mamá se levanta todos los días y bendice a sus hijos? O al dormir pone su mano y le dice: Jehová te bendiga, hijo, hija. Amén. Porque eso transforma la vida de cualquier casa, de cualquier familia. Amén. Y por último, la Biblia dice, hermanos, que los sacerdotes llevaban a otros a la presencia de Dios. Ese era el trabajo de los sacerdotes: llevar a conocer a otros a Dios. Ese es nuestro trabajo. Hermano, ¿en qué descansa el mandato de Jesús, donde dice: id por todo el mundo y predicar el evangelio? Es un trabajo sacerdotal, de que todos, así como yo lo conocí, ahora invito a otros a conocer a Cristo Jesús, a conocer ese Dios que me cambió, me transformó la vida. Amén. ¿Cuántos vamos a desarrollar ese ministerio en nuestras vidas, ese llamado? Amén. ¿Qué tal si se pone de pie? Porque ya tengo solamente 2 minutos y algo. 4 cosas, pero una es la esencia de la adoración, que fuimos criados para adorar a Dios. Esa es la esencia de la adoración. Yo he llegado a pensar que en el cielo el Señor no nos va a calificar por nuestros privilegios. Dios nos va a calificar por una sola cosa: cuánto lo amamos.
Y yo he llegado a pensar en la vida de David, cuánto le falló al Señor, qué horrores cometió David, pero Dios dice: este es conforme a mi corazón. ¿Sabe por qué? Porque aún un hombre en debilidad amaba a Dios, nunca lo dejó de amar. Le digo algo: si sientes que le has fallado a Dios, Satanás es un mentiroso que te está diciendo que eres indigno, pero la voz de Dios te está diciendo en esta noche: ven que te sigo amando. Ven que con tus errores, tus debilidades, estoy aquí.